Y ya está con nosotros vía telefónica Viridiana Ríos, investigadora del Mexico Institute en Washington, del Wilson Center, porque se acaba de publicar un libro, lo daba a conocer Viridiana en su columna que se publica aquí en Excelsior el domingo pasado, The Missing Reform, un libro que habla acerca de la necesidad de fortalecer la ley, es decir, el rule of law, el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo estás, Viridiana? Buenos días. Hola, muy bien, Rodrigo, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada y enhorabuena por este trabajo muy extenso. Pues que sí, y me gustaría que nos contaras justamente, pues en la parte inicial del libro, tú hablas de cómo las reformas estructurales, que fueron muchas, se aprobaron rápidamente en este país, pues no dieron el resultado que se esperaba, por muchas condiciones, pero entre ellas obviamente una de las más importantes es justo por este asunto del Estado de Derecho que finalmente pues no se cumple, no es reinante en todo el país. Claro, mira, Rodrigo, me encanta cómo lo planteas porque, bueno, primero, The Missing Reform es el nombre del libro en inglés, se llama La Reforma Faltante y todos lo pueden descargar, es un libro que es gratis y todos lo pueden descargar en la página del Mexico Institute, que es parte del Wilson Center en Washington. Si googlean Mexico Institute, es lo primero que les sale. Y bueno, no es un libro que yo haya escrito sola, sino que lo escribí junto con mi colega del Wilson Center, Duncan Wood, y juntos lo que hicimos fue reunir a un grupo de 16 académicos, intelectuales y periodistas mexicanos y les dimos una tarea que es en tu ámbito específico de experiencia. Estoy hablando, por ejemplo, entrevistamos en materia periodística a Daniel Moreno, entrevistamos en materia de negocios a Luis de la Calle, por ejemplo, o en materia de democratización a Luis Rubio, sabes, como muchas de las grandes personalidades en ámbitos específicos y grandes intelectuales, y les dimos una tarea que era, mira, necesitamos que nos expliques cómo en este ámbito el Estado de Derecho no ha funcionado o ha permitido o no ha permitido que lleguemos tan lejos como debiéramos haber llegado en este país. Te pongo un ejemplo, el fundamental es el que tú mencionas, las reformas estructurales. Cuando al inicio de este sexenio se creó el Pacto por México, se aprobaron las 11 reformas estructurales, pues muchos creímos que este país ya estaba dando los pasos que necesitaba para efectivamente convertirse en un país menos desigual, menos pobre, con más capacidad de acceso, mayor inversión, energía, ¿sabes? O sea, por ejemplo, se estimaba que para 2017 ya iba México a crecer al 5%, y la verdad es que el año pasado crecimos al 2.1%, que es más o menos lo mismo de lo que hemos crecido, más o menos el promedio de lo mismo a lo que hemos crecido en los últimos 16 años. Entonces, la premisa fundamental del libro es que la razón por la cual no hemos podido convertir todos esos avances legislativos que nuestro país tiene, porque bueno, tú sabes, Rodrigo, cada 6 meses que se abre el periodo ordinario de sesiones, se aprueban leyes con enormes cambios, leyes maravillosas, no sé, la ley 3 de 3, cambios fundamentales en cómo percibimos inversión para la energía, etcétera, y no sucede. Entonces, básicamente el argumento del libro no sucede que se crea un mejor México. El argumento del libro es que podemos seguir legislando infinitamente en papel, pero lo que realmente se necesita es algo más difícil que aprobar leyes, y es asegurarnos que esas leyes se implementen y verdaderamente se implementen para todos. Ese es el problema. Yo digo mucho que el Estado de Derecho en México, las leyes sí funcionan, nada más que no para todos, ¿no? Porque no es lo mismo, Rodrigo, cuando tú vas al Ministerio Público siendo, no sé, un miembro, sabes, con cierta educación, etcétera, que cuando va una persona sin recursos, sin la capacidad de describir adecuadamente cuál fue su caso, etcétera. Entonces, bueno, podríamos seguir platicando incansablemente del libro. Déjame le recuerdo a tu auditorio, el libro se llama The Missing Reform, La Reforma Faltante, y está en la página web del Mexico Institute en Washington, D.C. Sí, en un minuto lo pueden descargar al rato, cuando termine el programa,
tuiteo también el link para que lo descarguen, porque es interesante el diagnóstico y sobre todo porque ahora que los mexicanos vamos a ir a las urnas, pues es importante tener las consideraciones, es decir, cuál de los 3 principales candidatos y de los demás que alcancen el registro, pues está proponiendo cosas o digamos planes muy concretos, programas de gobierno que aborden este asunto, ¿no? Ahora, preguntarte, Viridiana, tú observas 6 obstáculos concretos para la implantación de la ley en México. Algunos me llaman la atención, unos, bueno, pues los tenemos básicamente, por ejemplo, las instituciones judiciales que no dan orden y seguridad, y como lo mencionas, además es muy importante también porque cuando uno ve el barómetro de Deloitte, por ejemplo, arroja que la principal preocupación de los empresarios tiene que ver con el Estado de Derecho, por un lado, porque es el marco en el que operas, y si no hay mucho Estado de Derecho, pues no operas muy bien, obviamente, la corrupción, y luego ya viene la inseguridad, que son temas que finalmente están vinculados, y esto es un asunto importante. Pero de los 6 obstáculos, platícanos un poco para que en tu voz los escuche el público que está esta mañana con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Mira, te platico. El libro está estructurado, como tú bien mencionas, en 2 secciones. La primera sección son 6 capítulos sobre cuál es el problema, es decir, describimos con detalle distintos ámbitos del país en donde el Estado de Derecho ha sido un problema o no se ha podido implementar completamente, y después 10 capítulos que son capítulos pequeñitos. De hecho los hicimos extremadamente pequeñitos, son 3 o 4 páginas, 5 páginas a lo más, sobre distintos temas con recomendaciones puntuales. Entonces, ¿qué se debe hacer en materia de educación, en materia de transparencia, en materia de sociedad civil? Pero déjame te platico primero sobre los 6 capítulos en donde se disecta y en donde se habla claramente sobre el problema. Uno es sobre corrupción. Ese capítulo está hecho por Max Kaiser y por mí, yo como investigadora en el Mexico Institute y Max Kaiser como investigador en el INCO. Y ahí lo que describimos es cómo la falta de Estado de Derecho nos ha llevado a tener instituciones que, si bien en papel son ejemplares, la ley 3 de 3, por ejemplo, cuando tú la comparas con otras leyes anticorrupción en Latinoamérica, es verdaderamente ejemplar en cómo utiliza la sociedad civil y en cómo relaciona distintas instituciones para coordinarse en la lucha anticorrupción. No resulta ser implementada. ¿Por qué? Porque pues nuestra clase política, como sabemos, se niega a elegir fiscales que sean verdaderamente autónomos y se niega a implementar esa ley tal cual debiera ser. Es decir, la ley existe en papel, pero los individuos para implementarla no han podido ser plenamente elegidos. Tenemos otro capítulo sobre el sistema de justicia, en donde Matt Ingram, un profesor de Estados Unidos, de la Universidad de Maryland, nos cuenta sobre cómo el sistema de justicia con la reforma del 2008 se transformó pues enormemente en un sistema que ahora permitía juicios orales, en un sistema que se supondría sería más democrático y mucho más de fácil acceso, y sin embargo no se logró. Como sabemos, llegamos al deadline de 2016 sin que los estados hubieran tenido la voluntad política para implementar el sistema, o incluso en muchos casos con pocos recursos para poder implementarlo. Tenemos un par de capítulos sobre opinión pública y los medios, en donde platicamos sobre la necesidad de regular la publicidad gubernamental, y tenemos un capítulo importante que a mí me encanta, escrito por Luis de la Calle. Luis de la Calle pues es un gran intelectual mexicano que tiene una columna en el Universal, y Luis de la Calle escribe sobre negocios y sobre cuál ha sido el rol de la iniciativa privada en tanto, 1, verse afectado por la falta de la aplicación de la ley, pero 2, contribuir con que la falta de la aplicación de la ley sea verdad. Porque bueno, al final del día debemos dar cuenta también de cómo ciertas élites en el país se han beneficiado por la falta de implementación de la ley, porque como te comentaba, Rodrigo, pues la ley se aplica de forma selectiva y muy probablemente se aplica menos a las personas que tienen mayor capacidad de acceso, mayores bienes, mayores recursos. Y ahora que mencionabas el Sistema Nacional Anticorrupción, para
terminar esta entrevista con una nota positiva, porque, bueno, es muy bueno el diagnóstico en términos de todas las reformas que ya se aprobaron, las que ya hay, digamos, abordando el asunto de como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3 de 3, etcétera, y pues justo podríamos cosechar todo ello en los próximos años siempre y cuando haya la voluntad, y más que la voluntad de los políticos que vayamos a elegir en las urnas el próximo 1 de julio, pues es también el acompañamiento de la sociedad, porque recuerdo muy bien esta manifestación que hizo Coparmex en su momento, que después acompañó el conjunto del Consejo Coordinador Empresarial para exigir que se aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción en su momento. ¿Te acuerdas? En el Ángel, un jueves, sí, luego se reunieron en Los Pinos, se generó tanta presión de la sociedad en ese entonces, encabezada por el sector privado, que no quedó otra al sistema político que aprobarla. Ahora nos hemos quedado muy atrás en términos de la implantación, como bien lo mencionas, pero que justamente pues es el conjunto de la sociedad que tiene que acompañar, digamos, estos cambios, más allá de expresarlos en las urnas o polarizarse también con los distintos candidatos, que hasta donde yo veo, pues se habla poco, digamos, de la forma muy concreta, y ojalá sea lo que veamos de manera constructiva en las campañas. Viridiana, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada y, por supuesto, seguimos en contacto porque viene una etapa muy importante en donde estos temas tienen que seguirse hablando previo a que vayamos a las urnas, pero como decía, no como el destino final de toda esta reflexión. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias y buenos días a todo el auditorio. Ahí escuchamos a Viridiana Ríos, investigadora del Mexico Institute en Washington, del Wilson Center, The Missing Reform, este libro que usted puede descargar fácilmente. Métase al Wilson Center o al Mexico Institute, lo busca muy rápido, en un minuto ya lo tiene en su celular o en su computadora, así que se lo recomiendo ahora que viene un proceso en donde deberíamos reflexionar más que pelear.